Continuamos con el punto y en el día de hoy vamos a conversar con el doctor Luis Minaya. Bienvenido, doctor. Gracias. A propósito de que muchos colaboradores llegan tarde a su trabajo porque el metro, el teleférico no funciona, porque las calles están llenas de agua y porque no se puede salir de su casa. Entonces, doctor, un problema. La pregunta es, doctor, ¿qué hacen las MIPYMES cuando la fábrica se para, cuando el servicio se para por un problema de transporte o un problema con el agua? Bueno, esperemos que no sea tan dramático. Bueno, pero es dramático. Que se pare, como que todo el mundo sea lo que lleguen tarde. Bueno, ahí se llaman eventualidades. Entonces la eventualidad tiene una característica y es que es algo que puede ocurrir, es poco probable, nadie lo quiere, nadie lo desea. Entonces en esos casos, como que, ¿qué hacemos? Hay que tratar de buscar algún equilibrio. Obviamente que si la eventualidad se convierte en algo frecuente, deja de ser eventualidad. Entonces una cosa es algo fortuito, que nadie quiere, nadie desea, el empleado tampoco. Y otra cosa es que ya tengamos un hábito que sea frecuente. En estos casos, flexibilidad, tolerancia. Ahora bien, cuando una empresa está orientada a resultados, a logros, a cumplir, simplemente reprograma. Eso suena muy lindo, doctor, pero en una MIPYME donde fácilmente el de contabilidad es un solo, no hay una estructura creada. Bueno, hay que reestructurar, hay que replantear. Es decir, si había que entregar el estado financiero a tal hora, entonces hay que preguntar al contador qué vamos a hacer para poder lograr eso. ¿Y si hay que pagar el ITEVIS o la ley de residuos sólidos, doctor? Bueno, RD lo tiene todo. Sí, pero no creo que sea tan dramático, que la cosa sea tan... Porque estamos hablando entonces de que no pudieron llegar. Porque Isabel justamente hoy me llamó con el tema del metro y me dijo, voy a llegar tarde. Y llegó a las 9 y algo. Pero hasta usted llegó tarde hoy, doctor. Exactamente. ¿Vino en el metro? Entonces, no. Tuve que cumplir unos compromisos previos. Lo importante, como te digo, o sea, es evaluar. Pero mi estilo, mi forma de trabajar es resuelva con lo que hay. Porque también hay una realidad. O sea, tú tienes que aprender a resolver con lo que hay, con lo que se puede. Entonces, en ese caso, si la empresa está orientada a resultados, no va a complicarse la existencia y va a buscar, por así decirlo de alguna manera, una solución, y el empleado que llegó tarde, pues estará en disposición de colaborar, aunque tenga que quedarse poco más tarde, vas a almorzar a otra hora diferente, cambia para todo el mundo. O sea que usted no está de acuerdo con que se descuenten las tardanzas en estos días. Bueno, como decirlo así, en estos días, con un tono así, como que depende de la voluntad. Mire, descontar no funciona, amonestar no funciona, llamar la atención no funciona. Eso funcionó en el siglo pasado. Usted le llama la atención hoy a un millennial, a una generación Z, y eso no le funciona absolutamente para nada. Las empresas tienen que ser lugares donde se pueda creer y confiar en la gente. Que si la gente falta no es porque quiere, porque hay una realidad. Si yo voy a tener una estructura en una empresa que cada vez que llegan tarde o ocurre eso, yo voy a sospechar o a creer o a pensar que es a propósito, no vale la pena. No vale la pena. Tú tienes que tener una empresa donde haya confianza. Que hay algunos que van a abusar, claro que sí. Que hay algunos que van a aprovecharse, claro. Entonces eso es lo que hay que darle salida. Interesante, pero esa salida implica un costo de un pasivo laboral que no vamos a entrar en esa materia. Eso va a ser otra clase, una cesantía, y yo me acostumbro a hacerlo para que la empresa me dé mi dinero. Esa es la cultura, esa es la realidad, tú doctor. beligerante hoy. No, doctor. Lo que pasa es que hay una realidad. Recibí varias consultas de dueños de negocio o empresarios que tenían esa confusión porque dicen, bueno, hace unos días por la lluvia se pararon las operaciones. Y realmente en las MIPYMES se paran las operaciones cuando le falta el personal, porque no hay un backup, no hay una estructura como tal. Vuelvo y te repito, o sea, hay que ver en el contexto, porque te dije, si es una eventualidad, bien. Ahora, ¿qué tan frecuente, qué tanto ocurre? Ahí entramos en otro tema,
que es el tema, aprenda a reclutar personas que queden cerca, que queden en el entorno, que sea fácil. En mi empresa nosotros ofrecemos el servicio de reclutamiento a nivel técnico gerencial. Y yo la primera pregunta es ¿dónde tú vives? ¿Dónde vives? Y siempre al cliente. Y hay que buscar, porque eso ya somos una ciudad grande. Aquí ya moverse de cualquier punto a otro punto es complicado. Imagínese lloviendo. Entonces, exactamente. Entonces hay que buscar alternativas. En la vida hay que tener alternativa y la vida tiene que fluir. No podemos tener tanto contratiempo. Obviamente que hay contratiempos que son propios de la naturaleza del trabajo. ¿Cómo cuáles? Bueno, los que trabajan turnos rotativos, los que trabajan sábados y domingos, eso tiene más complicaciones. Pero unos horarios normales, que no estamos hablando de una zona franca, que tiene que tener una producción, una cantidad determinada, una precisión determinada. Las pymes tienen que aprender a tener alternativas, tienen que aprender a manejarse inserta en la cultura dominicana. ¿Y cuál es la cultura dominicana, doctor? Bueno, que si usted va a despedir a una gente y ya tiene cierto tiempo, tiene que contar con esa capacidad para poder liquidarlo. Que si usted quiere un trabajador bueno, entonces la pyme dice, el bueno cuesta 20, pero yo no le puedo pagar. Bueno, pues entonces aprenda a vivir con el que usted sí le puede pagar. Porque eso no es una competencia desleal entre las grandes empresas y las MIPYMES. Mire, el mundo de hoy está en que las pymes van a tener que aprender a manejarse con las reglas de los bancos y de las grandes empresas. La realidad actual no importa. ¿Qué significa manejarse como los bancos? Que el banco siembra dinero, cosecha dinero. Donde el banco pone su dinero es a producir. Entonces las pymes van a tener que aprender a invertir, no a gastar. ¿Y cómo invierten, doctor, cuando tienen una ley de residuos sólidos, tienen el cierre fiscal, tienen los anticipos, tienen el ITEVIS, tienen esto? Es difícil realmente. Mira, yo a los empleados que quieren libertad y que refunfuñan, le digo, pon una empresa. Y a los empresarios que se quejan, le digo, busca un empleo. Es decir, tú tienes que aprender a vivir con lo que te corresponde. Doctor, ¿y usted no considera que el sistema de formalidad, de formalización de nuestro país es un poquito lesivo para las pymes? Usted habla de pyme, yo diría mi pyme, porque la micro todavía la lleva más fuerte. Sí y no, sí y no. Sí, es verdad, pero hay un problema de cultura en República Dominicana. Me decía un ejecutivo alto, me decía, en este país no hay agrónomos. Entonces tú hablas con un técnico eléctrico y aquí no hay técnico electricista especializado. Sí, eso es verdad. Aquí tenemos una limitación y ahí caemos en el tema del Estado con las escuelas públicas. Imagínate que dan, si hay 52 semanas al año y a ellos les toca dar 30, de las 30 no hay, entonces sí es verdad que hay un problema. Pero bendito sea Dios, aquí es que vivimos. Y si usted va a emprender aquí, usted tiene que aprender a lidiar con la cultura de aquí. No a meterse a empresario a quejarse. Entonces quédese afuera. ¿Que es complicado? Sí. Yo siempre, tú sabes mi frase, ¿verdad? Bienvenido a la vida adulta. Exactamente. Bienvenido a la vida adulta. ¿Qué es la vida adulta? La realidad dominicana. Pero también hay un punto. Aquí hay muchos dominicanos emprendedores, sobre todo de la generación jóvenes, que tienen entre 35 y menos de 50, ni siquiera 45, y les va bien, pero esa gente no le teme pagar bien, no le teme contratar empleados correctos, adecuados, porque los hay. El problema es que son más caros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pero eso no sería, doctor, también un tema generacional. Hace un tiempo decían, las empresas no quieren contratar personas mayores porque tienen maña. Después no, las empresas no quieren jóvenes porque son inestables. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Ahora mismo hay una generación, los Z, que tienen 25, 26, son buenísimos. Solo que necesitan guía, necesitan dirección. Los millennials son buenos. Lo que pasa es que es otra cultura. ¿Cuáles son los millennials, doctor? El millennial son los que tienen menos de 45, tienen 44, hasta 33 por ahí. Okay. Entonces son tecnológicos, son más abiertos. ¿Cuál es el problema de ellos? Que no les gusta estudiar. Entonces se gradúan de licenciado y se quedan así.
Entonces las empresas hoy en día van a tener que forzarlo, como hacen en las grandes organizaciones. Si usted va a ser gerente aquí, usted debe tener una maestría. Y si usted va a permanecer siendo gerente, cada año tiene que hacer cursos, tiene que hacer diplomados. Entonces aquí tenemos que forzar eso en todas las empresas. Entonces la generación vieja, la generación de los X que tienen ya 45, 50, son más lentos, son más conservadores, se ofenden, se molestan. Pero duran más en el trabajo. Son más estables, tienen mucho más experiencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Ensalada rusa. Una combinación de todo. Una combinación en función de la naturaleza de tu trabajo. En una empresa de construcción, usted necesita gente joven. Necesita gente joven en la operación y gente mayores en función administrativa. Entonces tiene que combinar. Una de las habilidades grandes que tienen que tener el empresario, no importa el tamaño, es saber integrar gente, como los equipos de béisbol. ¿Cuál es la gracia del dueño del equipo? Construir, armar un buen equipo, pero esa gente hay que pagarle, porque hay una realidad actual. Entienda, el siglo XXI es caro para todo el mundo. Una persona que trabaja en el servicio, que es lo más básico, ¿cuánto tú crees que tiene que pagar de transporte diario? Son 100 y 200 pesos. Entonces, 200 pesos por 5 días son 1,000. Al mes son 4,000. 4,000 pesos. Entonces, doctor, usted, por lo que estamos hablando, ¿cree que el problema de la formalización es miedo y no las trabas impositivas y burocráticas que tenemos en nuestro sistema? No. Obviamente que aquí no es que hay un ambiente favorable. Ahora ¿verdad? sí. Que digan, como por ejemplo los Estados Unidos, que si tú quieres despachar a una gente, lo despachas y no hay ningún problema. Y hay esa libertad. Y allá se paga de los impuestos y se recibe. Sí, que aquí es un problema, sí, con la DGI. Sí, todo eso es verdad. Pero aquí no te obligan a ser empresario. A ti no te obligan. Y es verdad todo lo que tú quieras decir. Sí, es complicado. Luz carísima. Internet carísimo. Combustible carísimo. Pero aquí el que se da bueno y hace un trabajo bien y correcto, aunque sea cortando pelo, cortando cabello en un salón, le va bien. Porque aquí también, ¿cuántos somos ya? O sea, ya este es un país grande. ¿Qué significa que hay demanda? Hay demanda suficiente para todo el mundo. Y obviamente, ¿quién va a permanecer? El que se diferencia, el que se hace diferente, el que coge su trabajo en serio. Siempre le digo a mi cliente que quiere aumentar ventas, dime 3 razones por las cuales haya que comprarte a ti y no al enemigo. No me diga precio porque el otro te lo baja. No me diga qué calidad, porque usted conoce a algún empresario que no ofrezca calidad. No. Y que ofrezca buen servicio. Entonces, ese es el punto. Que sea más exigente ahora. En realidad, más que exigente, es que cada día más va a exigir cerebro. Cada día más, para usted permanecer en un puesto, va a tener que estudiar. ¿Sabe, doctor, que leí recientemente en una noticia de las redes sociales, una persona que decía, yo quiero inteligencia artificial para que lave los platos y cocine, no para que escriba y piense por mí? Y eso es algo muy profundo, porque creemos que la IA lo va a solucionar todo. Pero yo digo, la IA se alimenta de lo que el humano le dice. Bueno, mira, la IA es ahora mismo lo que era el cuchillo, lo que antes era un machete, ahora es una sierra. Lo que antes era un cuaderno de 2x2 donde llevaban los registros y Excel. La IA es una herramienta. Ella no piensa por mí. Ella tiene que trabajar para mí. La IA yo la amo y me encanta y me resuelve problemas, pero tiene que hacer lo que yo le pido, lo que yo le exijo y como yo quiero, no como ella me lo des. Entonces, claro que sí, una herramienta, pero bendito sea Dios, es una herramienta para el que sabe de eso. Para el que la sabe usar. No. Porque hasta para usarla hay que saber. No. Si usted es mercadólogo, si usted no es mercadólogo y usted cree que va a ser mercadólogo con inteligencia artificial, no. Entonces ella funciona para el que sabe, para el que conoce un dominio.
yo la disfruto porque ella me da 10 cosas y yo digo, 7 de esas no me gustan, no son, la desecho. Pero porque usted sabe y tiene conocimiento de lo que se está hablando. Exactamente. Entonces no es cierto, doctor, que la IA va a disminuir los empleos, se va a seguir necesitando. Va a necesitar ahora empleados que sepan bregar con eso, simplemente. Y además, una competencia más. La ciencia agrega puestos que no hay. Antes no existían los analistas y ahora cualquier empresa que se respete tiene que tener un analista, analista de costo, analista de compra, analista de ventas. Yo voy a decir como usted dice, bendito sea Dios. Y como en una MIPYME se tiene un analista de costo, un analista de venta. Muy bien. ¿Qué tú haces? No tiene a la persona, pero tiene que hacer la función. Porque el analista no fue que nos inventamos un puesto para él. No, hay una función en la empresa que alguien tiene que hacerla. ¿Quién es el que mejor paga? ¿Cuál es el que mejor paga? Inventario, ¿qué es lo que rota? ¿Qué es lo que no rota? Pensar, hay que pensar. Sea, no es solo pensar, es darle cerebro, porque estamos hablando, cuando hablamos de un analista, es porque hay un volumen de información que no se puede manejar con un simple Excel y una simple formulita. Entonces hay que darle sentido. Entonces el analista es el que te dice si lo que tú estás comprando es el mejor precio, es la mejor calidad, es el mejor producto. Obviamente que estamos hablando de empresas que manejan volúmenes de transacciones. Entonces, el que maneja la inteligencia artificial, bueno, tienen que aprender, no van a contratar a nadie para eso, pero te van a exigir, va a llegar un puesto en que te van a exigir, por ejemplo, en diseño, que ya tú puedes contratar a un junior que si sabe inteligencia artificial, él puede parecerse al que yo no puedo contratar. O sea, que la inteligencia artificial podría ser una solución al tema de personal de la MIPYME. En algunos puestos sí. Aquí hay que hacer una serie de informes, de gráficos, que nadie aquí domina eso. Entonces un joven hábil que es de esa profesión y maneja la inteligencia artificial, entonces él puede parecerse al que tú no le puedes pagar. Por ejemplo, el auxiliar de contabilidad del siglo XXI era el contador de antes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero si el contador de antes se quedó haciendo lo mismo, entonces ahora, bueno, usted va a tener problemas porque un auxiliar hace eso. Entonces, hay que escalar, hay que moverse. Y la inteligencia artificial provee, digamos de alguna manera, esas facilidades que se pueden aplicar en cualquier puesto, en cualquier tipo de empresas. Pero, volvemos y repetimos, tiene que saber. O sea, tú quieres una estrategia para aumentar ventas. Si tú no sabes lo que es una estrategia y cómo es, qué instrucciones tú le vas a decir a la inteligencia artificial. Nada, se va a quedar vacía. Entonces la inteligencia artificial es como el Uber y el taxista. ¿Para dónde usted va? Tiene que decirme. Tiene que decirle para dónde va, para él poder llevarte. Entonces, la inteligencia artificial se parece un poco a eso. Tú tienes que saber lo que tú quieres, porque ella te va a dar lo que ella encuentre. Entonces, doctor, según su teoría, ya en las empresas no se usa descontar, que lleguen tarde, sino motivar, buscar la vuelta para que esto funcione, y realmente el reto de las MIPYME sigue siendo adaptarse a los tiempos, a la inteligencia artificial, a las generaciones, dejar de quejarnos. De los impuestos siempre nos vamos a quejar, doctor, esa es la realidad. Bueno. Doctor, con usted el tiempo siempre es muy poco porque tiene mucho que ofrecer. Bien. A nuestros televidentes, gracias por el favor de su compañía y nos vemos en un próximo programa del Punto.